Hola queridos alumnos, soy la profesora Magali Villegas del curso de lenguaje. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la semana número 12 que abarcan a las palabras invariables. Es decir, vamos a hablar hoy acerca de los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. Estas categorías justamente se llaman así porque no presentan flexión, es decir, no marcan género y no marcan número. En consecuencia, nunca van a establecer concordancia con ninguna otra categoría gramatical. Sin embargo, en nuestro lenguaje son importantes porque nos permiten expresar diferentes significados y también vínculos, ¿no?, entre palabras, frases y otras unidades del lenguaje. Bien, a continuación vamos a comenzar hablando acerca del adverbio. El adverbio es una palabra que se distingue porque tiene significado, ¿no? Es decir, siempre va a aportar una información en la oración. Por ejemplo, si observamos la oración Nicole estudia y la completamos con estudia aquí, esta palabra aquí nos va a indicar el lugar. Ahora, si acompañamos a la oración con la palabra ahora, con el adverbio, nos va a indicar el tiempo. ¿No? También, si decimos Nicole estudia bien, esta palabra nos va a señalar el modo de la acción, ¿no? Muy bien, si decimos estudia demasiado, ¿verdad? Esta palabra va a contribuir en la oración señalando la cantidad. Bien, y si modificamos la oración con un no, Nicole no estudia, esta palabra estaría señalando la negación. Entonces, todos los adverbios expresan diferentes tipos de significado. Va a depender a qué palabra está modificando. Por otro lado, también, como es una palabra invariable, no cambia, no presenta sufijos de género y número, solamente van a estar conformadas por un morfema. Es decir, solamente los adverbios deben de poseer la raíz, el morfema lexical, como las palabras antes, mañana, demasiado. Ahora, los adverbios se reconocen o se distinguen en la oración básicamente por sus funciones. Es decir, los adverbios tienen tres funciones. Entre ellas está la función de complemento circunstancial. Esta función sucede cuando el adverbio modifica a un verbo. Por ejemplo, anoche tomé manzanilla. La palabra anoche, ¿sí?, la palabra anoche está marcando tiempo al verbo. Si hacemos la pregunta, ¿cuándo tomé manzanilla? La respuesta sería anoche. María pronto viajará. En esta oración, la palabra pronto está modificando al verbo. Y le preguntamos, ¿cuándo viajará María? Y la respuesta sería pronto. Entonces, estos adverbios son adverbios de tiempo y en consecuencia están modificando a esta palabra. Es decir, el adverbio funciona como complemento circunstancial siempre que esté en el predicado y siempre que ella esté modificando al núcleo del predicado, a los verbos. Por otro lado, pueden funcionar también como el modificador de un adjetivo. Bueno, en este caso el adverbio va a tener que ser parte de la frase adjetiva y va a tener que expresarle el grado a esta palabra. Generalmente lo hacen para señalar el grado superlativo absoluto, ¿no? Por ejemplo, él es bastante conversador. La palabra conversador es adjetivo, pero el grado está marcado a través del adverbio, ¿no? Entonces lo modifica. Es parte de la frase adjetiva.
Una muy fina seda es la de la India, ¿no? En este caso, el adverbio muy está modificando al adjetivo fina, ¿no? En otros casos, el adverbio puede también modificar a otra palabra adverbio, es decir, un adverbio modifica a otro adverbio. En este caso suele suceder cuando estas palabras también se encuentran en el predicado. Bien, por ejemplo, Carmen vive demasiado lejos. En esta oración tenemos dos adverbios. Uno es lejos y el otro es demasiado. La primera palabra, el adverbio demasiado, es la categoría que está modificando, es la palabra que está modificando al adverbio de lugar lejos. En esta oración, llegó muy tarde a la reunión. Tenemos dos palabras adverbios, pero uno de ellos, el primero, el adverbio de cantidad muy, está modificando al adverbio de tiempo tarde. Entonces, cuando contamos adverbios, en este último caso, contamos dos palabras, pero las funciones son diferentes. Los adverbios que estamos viendo resaltados, es decir, la palabra demasiado y la palabra muy, están en función de modificador, exclusivamente. Bien, por otro lado, también debemos de saber de que los adverbios se pueden reconocer por su estructura morfológica. Es decir, si queremos clasificarlos, los vamos a hallar por los morfemas. En primer lugar, hay adverbios que se llaman adverbios simples. ¿Por qué se le llama así? Porque en este caso, estas palabras solamente están conformadas por un morfema. Y este morfema tiene que ser de raíz adverbial. Palabras como ayer, jamás, quizás, ya. Es decir, por la misma naturaleza ya las clasificamos. Otra forma de verlas son por el sufijo que presentan. Estos adverbios deben de terminar con el sufijo mente. Por lo tanto, su nombre va a ser adverbios derivados, ¿no? Entonces, los adverbios derivados son palabras que provienen de adjetivos. Palabras como sutilmente, históricamente, comúnmente, etc. Entonces, todas aquellas palabras que presentan este sufijo van a estar dentro de la clasificación de los adverbios. Bueno, por otro lado, tomando en cuenta la estructura, podemos hablar de las locuciones adverbiales. Locución adverbial. En este caso, este tipo de adverbio se va a diferenciar porque va a presentar un conjunto de palabras. Pueden ser sustantivos, preposiciones, artículos. Y la característica es que las locuciones no presentan un adverbio, sino que presentan a todo este conjunto equivalente o reemplazable por un adverbio simple. Es decir, yo puedo sustituir la locución adverbial por una sola palabra y observar una función del adverbio, ¿no? Generalmente la función que cumplen estas locuciones es la de complemento circunstancial. Por lo tanto, deben estar modificando a un verbo. Cenaron en un 2×3. La locución sería en un 2×3. Como vemos, en esta locución tenemos 5 palabras y ninguna de ellas es un adverbio, es decir, no hay un núcleo. Sin embargo, ese conjunto de palabras es reemplazable a decir cenaron rápidamente. Rápidamente. Y está modificando este conjunto de palabras al verbo cenar. Por eso es una locución. En la segunda oración, Camila abrió la ventana de par en par. La frase de par en par es una locución. ¿Por qué? Porque ese conjunto de palabras es equivalente a decir
Abrió la ventana totalmente. ¿No? Y modifica, en este caso, la locución al verbo, ¿no? Al verbo del predicado. Muy bien, por último, en el ejemplo, a lo mejor lo consigue. A lo mejor es una locución adverbial. ¿Por qué? Porque ese conjunto de palabras es equivalente a decir quizá lo consigue. Quizá lo consigue. Muy bien, en ese caso también está modificando al verbo. Entonces, siempre las locuciones adverbiales tienen que estar en el predicado y deben de modificar al verbo de la frase. Bien, otro criterio que podemos emplear para clasificar a los adverbios es tomar en cuenta su significado, ¿no? Como todas ellas expresan una idea en la oración, podemos encontrar adverbios de afirmación, palabras como sí, ¿no? Ciertamente, ¿no? Puede ser en efecto, etcétera. Esos son adverbios de afirmación. De negación, el adverbio más usado, más común, es el no. Puede ser nunca, ¿no? Tampoco, jamás, etc. Bien. Adverbios de dudas, el más conocido es la palabra quizás, la locución tal vez, a lo mejor, etc. Los adverbios de modo pueden ser la palabra bien, mal, ¿no? Regular, adrede, etc. Lugar, por ejemplo, adverbios como aquí, cerca, ¿no? Allá, encima, etc. Adverbios de cantidad como muy, demasiado, bastante, etc. ¿No? Y adverbios de tiempo como ya, pronto, mañana, etc. Un cuidado especial que debemos de tener con los adverbios es que estas palabras no se deben de confundir o interpretar como los pronombres indefinidos o como los determinantes. Es importante la diferencia en función al contexto que presenta el adverbio. Por ejemplo, si la oración fuera muchos llegaron, ¿no?, a la fiesta, ¿no? La palabra muchos no se puede interpretar como un adverbio. No es una palabra que esté marcando cantidad al verbo. No es el modificador, ya que esta está en realidad sustituyendo a un sustantivo. Es decir, la palabra muchos en este contexto viene a funcionar como un pronombre indefinido. En cambio, si la oración es comieron mucho en la fiesta, se puede observar en este ejemplo que ahora
la palabra mucho está señalándole cantidad al verbo. Entonces, en ese caso, como está en función de complemento circunstancial, sí lo consideramos como un adverbio. Entonces, mucho va a depender de que esta palabra no se confunda con otras categorías en función al contexto, en función al lugar donde se encuentra el adverbio.